Hola, ¿cómo están? Espero estén bien. Como siempre es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y se titula ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Te gustaría escuchar la voz de Dios? Imagino que sí. Te invito a leer tu Biblia, a apagar ahora el teléfono, saca el video, apaga el teléfono, ciérralo, abre tu Biblia y léela. Ahí escucharás la voz de Dios. Que Dios te bendiga. ¿Siguen ahí? Bueno, si siguen acá, hablemos un poquito sobre esto entonces. Aprovechemos y veamos la importancia de leer nuestra Biblia. Lucas capítulo 11, verso 28 dice así. Jesús contestó, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y obedecen. Sé que todos deseamos escuchar la voz de Dios y para eso recurrimos a muchas cosas. Y dentro de todos los recursos que tenemos disponibles para poder hacerlo, de seguro la tecnología, los teléfonos, particularmente las redes sociales, han sido un buen motor para eso. Tal vez sí, podemos discutir sobre lo malo que han hecho, la adicción que se provoca, frustraciones, distracciones, problemas relacionales, problemas y varios problemas que tienen el uso constante de las redes sociales, pero también es indiscutible lo bueno que han hecho para poder masificar y compartir el Evangelio. ¿Cuántos no hemos visto predicaciones a través de las redes sociales? Es lo que están haciendo ahora, en este mismo momento. Entonces, es algo que hacemos recurrentemente. Ahora, ¿está mal? No, la verdad es que ese no es el punto, pero sí hay un problema. Sí deberíamos consumir contenido cristiano en nuestros teléfonos. Las sugerencias en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, todo lo que sea, debería ser contenido cristiano. Deberíamos consumir, seguir cosas, personas, páginas que nos edifiquen. Pero el problema está en que muchos creen que esta es una manera y la manera de alimentar su espíritu. Es como esas personas que solo van los domingos y creen que es suficiente. No basta con orar en la semana, no es necesario leer, no es necesario seguir congregándonos. No, el domingo es suficiente. Un buen culto, una buena palabra, un día a la semana, listo, ya está. Cumplí mi cuota, estamos satisfechos. Y está mal. Y muchos también de nosotros creemos que porque vimos una predicación, porque hoy día viste esta palabra, escuchaste un par de mensajes, un par de TikToks cristianos, algún estudio, eso es suficiente. Tú ya recibiste, ya te alimentaste. Y ese es el problema. Ahora, no te estoy motivando a ver menos. De hecho, tampoco a más. Sí deberías consumir más contenido cristiano. Pero el propósito de esta palabra no es decirte que consumas menos contenido cristiano. De hecho, el propósito de esta palabra es repetirte lo que te dije al comienzo. Apaga esto y abre tu Biblia. Lee tu palabra, lee la palabra de Dios, lee tu Biblia, ábrela y deja que Dios te hable allí. Es fundamental mantener y cultivar una relación íntima con Dios. Nos acostumbramos, tal vez es una imagen grotesca, pero así se aplica y así se vive muchos cristianos. Los pájaros lo que hacen para alimentar a sus polluelos es ellos comer y luego le dan el vómito a sus hijos para que ellos no mastiquen nada. Y nos acostumbramos a que nos den de comer, a ver videos en YouTube, a buscar predicaciones, estudios a través de las redes. No está mal y deberíamos hacerlo. Recurrentemente deberíamos consumir por todos los medios posibles palabra de Dios. Pero lo fundamental es que tú aprendas a oír la voz de Dios, que tú aprendas a degustar la palabra de Dios en tu intimidad, solos con Él, en oración, en un momento de meditación, en un espacio devocional. Salmos capítulo 5, verso 3 dice, de mañana oirás mi oración. No es no solamente de levantarse y orar, sino de separar un espacio temprano en la mañana para estar en intimidad con Dios. Eso es lo que dice el Salmo. Mateo capítulo 6, verso 6, Jesús dice, cuando tú ores en tu habitación, cierra la puerta. No está mostrando un rito Jesús. Lo que está mostrando es el propósito y el sentido de apartarnos para en intimidad tener una comunión con Dios.
Y el propio Jesús, nuestro mayor ejemplo, Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario. Se fue a ver el TikTok, se fue a leer el diario, se fue a orar, se fue a estar en comunión íntima con Dios, a conversar con Él. Es importante que aprendas a cultivar un momento de intimidad diario con Dios, separado. Tal vez sé que puedas ser una persona muy ocupada, el trabajo, cosas que hacer en la casa, estudios, responsabilidades, pero ¿qué es más importante? ¿Esas cosas o Dios? Debemos aprender a hacer un espacio, a obligarnos a correr todo, porque Dios es más importante. Hubo un hombre que dijo, tengo tantas cosas que hacer en el día que necesito detenerme a orar. Porque entendía que su principal responsabilidad era tener una comunión con Dios. ¿Sabes cuál es tu responsabilidad? Tener una vida íntima de adoración y comunión con Dios. Aprender a escucharlo allí en lo íntimo. Dios desea hablarte. Dios desea que escuches su voz allí en su palabra. Tal vez nos cuesta, tal vez sea al principio incluso hasta incómodo. Ora a Dios y sé sincero con Él y que Él te guíe en este espacio de intimidad que diario tengas con Él. Aprendamos a pasar tiempo a solas con Él. No, Él desea tener conversamos hace un día con unos hermanos, que es una especie de cita con Dios en donde nos apartamos solos a conversar, a leer su palabra, a adorarlo, a estar con Él, a escuchar lo que Él desea decirnos. No está mal congregarnos, escuchar a pastores, líderes, maestros, ver videos. No, está bien, fundamental, lo debemos hacer. Y de la mayor cantidad posible, sí. Pero lo principal es tu comunión íntima. No es lo que otros te dicen de Dios. Es lo que Dios revela de sí mismo en su palabra para que tú oigas esa voz. Es fundamental. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude a cultivar esa vida íntima de adoración. Y ahora sí, te invito a cerrar el teléfono, apágalo, aparta un espacio y escucha la voz de Dios. Ten ese espacio, abre tu Biblia y escucha su voz. Que el Señor te bendiga.